Capítulo 37. Ahora bien, Jacob siguió viviendo en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Esta es la historia de Jacob. Cuando su hijo José tenía 17 años, el muchacho cuidaba los rebaños con los hijos de Bilhá y de Zilpá, las esposas de su padre. Y un día José le dio a su padre un mal informe de sus hermanos. Israel quería a José más que a sus demás hijos, porque era el hijo de su vejez, y él mandó hacerle una túnica especial. Cuando los hermanos de José vieron que su padre lo quería más que a todos ellos, empezaron a odiarlo. De hecho, no podían hablarle amablemente. Una vez, José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, y eso hizo que lo odiaran todavía más. Él les dijo: Por favor, escuchen el sueño que tuve. Estábamos amarrando gavillas de grano en medio del campo. Y entonces mi gavilla se levantó y se quedó de pie. Luego, sus gavillas se pusieron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos le dijeron: ¿Acaso vas a ser rey sobre nosotros y nos vas a gobernar? Así pues, los sueños de José y sus palabras hicieron que ellos lo odiaran todavía más. Después, José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: He tenido otro sueño. Pero esta vez se inclinaban ante mí el sol, la luna y 11 estrellas. Se lo contó a su padre y a sus hermanos. Entonces su padre lo reprendió y le dijo: ¿Qué significa este sueño tuyo? ¿De veras vendremos tu madre, tus hermanos y yo a inclinarnos hasta el suelo delante de ti? Y sus hermanos se pusieron celosos de José, pero su padre se quedó pensando en lo que él había dicho. Un día, sus hermanos llevaron a pastar el rebaño de su padre cerca de Siquem. Más tarde, Israel le dijo a José: Tus hermanos están pastoreando los rebaños cerca de Siquem, ¿verdad? Ven, que quiero mandarte a donde están ellos. Y José le respondió: Aquí estoy para lo que mandes. Así que su padre le dijo: Por favor, ve a ver si tus hermanos están bien. Fíjate en cómo está el rebaño y regresa para informarme. Entonces lo mandó del valle de Hebrón a Siquem. Más tarde, un hombre se encontró a José dando vueltas por el campo y le preguntó: ¿Qué buscas? José le dijo: Busco a mis hermanos. Dime, por favor, ¿dónde están pastoreando ellos los rebaños? Y el hombre le contestó: Se fueron de aquí. Oí que dijeron, vámonos a Dotán. Así que José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Pero antes de que él llegara a donde estaban sus hermanos, ellos lo vieron venir a lo lejos y se pusieron a tramar cómo matarlo. Se dijeron unos a otros: Miren, ahí viene ese soñador. Vengan, vamos a matarlo y a echarlo en una de las cisternas. Luego diremos que una fiera lo devoró. Ya veremos en qué terminan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó esto, intentó librarlo de ellos. Les dijo: No le quitemos la vida. Rubén añadió: No derramen sangre. Échenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le hagan daño. Y es que él quería librarlo de ellos para devolvérselo a su padre. Así que tan pronto como José llegó, sus hermanos le quitaron la túnica especial que llevaba puesta. Entonces lo agarraron y lo echaron en la cisterna. En ese momento no había agua en la cisterna. Estaba vacía. Luego se sentaron a comer, y al levantar la vista, vieron que venía una caravana. Eran ismaelitas que bajaban de Galaad hacia Egipto. Sus camellos iban cargados de ládano, bálsamo y corteza resinosa. Entonces Judá les dijo a sus hermanos: ¿Y qué ganamos matando a nuestro hermano y manteniendo su muerte en secreto? Vamos a vendérselo a los ismaelitas, y no le hagamos daño nosotros. Después de todo, él es nuestro hermano, y somos de la misma sangre. Así que ellos escucharon a su hermano. Y cuando los mercaderes madianitas pasaron por allí,
Los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. De modo que aquellos hombres se llevaron a José a Egipto. Más tarde, Rubén volvió a la cisterna, y al ver que José ya no estaba allí, se rasgó la ropa. Luego volvió a donde estaban sus hermanos y gritó: El muchacho ya no está. ¿Y ahora qué voy a hacer yo? Entonces, agarraron la túnica de José, mataron un macho de las cabras y mojaron la túnica en la sangre. Después le enviaron a su padre esa túnica especial y dijeron: Encontramos esto. Por favor, comprueba si es la túnica de tu hijo o no. Después de revisarla, él gritó: Es la túnica de mi hijo. Una fiera lo habrá devorado. De seguro José ha sido despedazado. Entonces Jacob se rasgó la ropa, se puso tela de saco alrededor de la cintura y estuvo de duelo por su hijo durante muchos días. Todos sus hijos y sus hijas trataban de consolarlo, pero él no se dejaba consolar. Más bien decía: Seguiré de duelo por mi hijo hasta que baje a la tumba. Y el padre de José siguió llorando por él. Pues bien, los madianitas lo vendieron en Egipto. Se lo vendieron a Potifar, jefe de la guardia del faraón y funcionario de la corte. Capítulo 38. Por ese entonces, Judá dejó a sus hermanos y colocó su tienda cerca de un hombre adulamita llamado Hira. Allí Judá vio a la hija de un cananeo llamado Súa, con la que se casó y tuvo relaciones. Entonces ella quedó embarazada. Más tarde dio a luz un hijo, y él lo llamó Er. De nuevo quedó embarazada, y tuvo un niño al que llamó Onán. Y volvió a dar a luz un hijo, y lo llamó Selá. Él estaba en Acsib cuando ella tuvo este hijo. Con el tiempo, Judá casó a su hijo mayor Er con una mujer llamada Tamar. Pero a Jehová le desagradaba la conducta de Er, el hijo mayor de Judá. Así que Jehová le dio muerte. En vista de eso, Judá le dijo a Onán: Cásate con la esposa de tu hermano y cumple con el matrimonio de cuñado. Ten relaciones con ella para darle descendencia a tu hermano. Pero Onán sabía que esa descendencia no se consideraría suya. Así que cuando tenía relaciones con la esposa de su hermano, derramaba su semen en el suelo para no darle descendencia a su hermano. Pero lo que hacía estaba mal a los ojos de Jehová. Por lo tanto, a él también le dio muerte. Entonces Judá le dijo a Tamar, su nuera: Quédate en la casa de tu padre y mantente viuda hasta que mi hijo Selá sea mayor. Y es que pensaba: No sea que él también muera como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en la casa de su padre. Con el tiempo murió la esposa de Judá, que era hija de Súa. Cuando Judá terminó el periodo de duelo, fue con su amigo Hira el adulamita a donde estaban los esquiladores de sus ovejas en Timná. Entonces alguien le dijo a Tamar: Tu suegro está subiendo a Timná para esquilar sus ovejas. Así que ella se quitó su ropa de viuda, se cubrió el rostro, se puso un chal y se sentó a la entrada de Enaim, que está en el camino que va a Timná. Hizo esto porque veía que Selá ya era mayor y todavía no la habían casado con él. Cuando Judá la vio, enseguida pensó que era una prostituta, porque Tamar se había cubierto el rostro. De modo que se apartó del camino, fue hacia ella, y como no sabía que era su nuera, le pidió: Déjame tener relaciones contigo, por favor. Ella le respondió: ¿Qué me darás a cambio de tener relaciones conmigo? Te enviaré un cabrito de mi rebaño, dijo él. Pero ella le contestó: ¿Me dejarás alguna garantía hasta que me lo envíes? Él le preguntó: ¿qué quieres que te deje como garantía? Entonces ella le dijo: Tu anillo de sellar con su cordón y la vara que tienes en la mano. Así que él se los dio, tuvo relaciones con Tamar y la dejó embarazada. Después,
Ella se levantó y se fue. Se quitó el chal y se vistió con su ropa de viuda. Judá envió a su amigo, el adulamita, para que llevara el cabrito y recuperara la garantía que le había dejado a la mujer, pero éste no la encontró. Así que les preguntó a los hombres del lugar: ¿Dónde está aquella prostituta de templo que estaba en Enaim junto al camino? Pero ellos le dijeron: Aquí nunca ha habido una prostituta de templo. Al final, él regresó a donde estaba Judá y le dijo: No la encontré. Es más, los hombres del lugar me dijeron: Aquí nunca ha habido una prostituta de templo. Así que Judá le dijo: Que se quede con las cosas, no sea que se burlen de nosotros. En cualquier caso, yo le envié el cabrito a ella, pero tú no la encontraste. Unos 3 meses después le dijeron a Judá: Tu nuera Tamar se ha prostituido, y por haberse prostituido, ahora está embarazada. Entonces Judá dijo: Llévenla afuera y que la quemen. Mientras la iban llevando afuera, ella le envió este mensaje a su suegro: El hombre del que estoy embarazada es el dueño de estas cosas. Y añadió: Por favor, comprueba de quién son este anillo de sellar, este cordón y esta vara. Judá examinó las cosas y dijo: Ella es más justa que yo, porque yo no la entregué a mi hijo Selá. Después de aquello, no volvió a tener relaciones sexuales con ella. Pues bien, cuando a ella le llegó el momento de dar a luz, resultó que tenía gemelos en su vientre. Mientras ella daba a luz, uno de ellos sacó la mano. Enseguida la partera agarró un hilo rojo escarlata, se lo ató a la mano y dijo: Este salió primero. Pero él volvió a meter la mano y su hermano fue el que salió. Así que la partera exclamó: ¿Qué desgarro hiciste? Por eso lo llamaron Pérez. Y después salió su hermano, que tenía el hilo rojo escarlata atado a la mano. A él lo llamaron Sera.